hoy día los ministerios son muy instantáneos, o Ujú. sea, son como ese sobrecito de naranjá, maracuyá, luluyá, Todo ¿verdad? Donde todo express, es así ya. es. Entonces hoy en día los ministerios son muy de ya. De pronto tú ves que una persona comenzó a salir, a sonar y a la vuelta de un año, 2 años, ¡boom! Eso se derrumbó y no se sabe qué pasó ahí, ¿verdad? Pero porque no hubo proceso, no hubo Así un es. seguimiento, no hubo... Entonces yo pienso que es de los años. Dios me dio la palabra y yo comencé a prepararme para eso. Cuando llegó el momento de pastorear, yo tenía 28 años, ya había sido líder del Ministerio de Alabanza, había sido ujier, había sido de intercesión, había sido diácono, había sido Ujú. pastor asociado, había sido de contabilidad de la iglesia. Pasé por todos los cargos. La gente no le gustan esos procesos hoy en día. La Así gente quiere es. saltar del bautismo a ser profeta. Hola familia Promesas, te damos la bienvenida a un episodio más. Recuerda que toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Tenemos un episodio más donde vamos a poder compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada invitado que pasa por aquí. Y en esta oportunidad le queremos dar la bienvenida primeramente a cada uno de ustedes por estar siempre conectado con cada episodio, con cada testimonio donde el Señor habla de una manera especial. Y también, por supuesto, esta vez no será la excepción a través de la vida del pastor Luis Reyes, que lo van a conocer y nos va a compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en su vida y seguirá haciendo, por supuesto. Bienvenido a este espacio Promesas Podcast. Buenas, bueno, muchas gracias por esta tan entrañable invitación que he recibido por parte de ustedes y de verdad que me siento afortunado y bendecido en poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de los testimonios de Dios en mi vida, porque sé que esos testimonios de alguna manera edifican a muchos y son fortaleza para otros. Amén, así es. Bueno, le damos la bienvenida a este episodio. Sabemos que así como Dios ha obrado de una manera especial y lo ha podido ver como ese Jehová Shalom, como ese Jehová que se manifiesta de manera extraordinaria, sabemos que así como la idea es compartir eso, que como Dios lo hizo con usted, también lo hará, por supuesto, con cada una de la familia de promesas y cada personita que nos escucha en cada episodio que podemos tener en este tiempo. Y bueno, inicialmente nos gustaría que nos comparta, cómo se llama este espacio, promesas, que nos pueda compartir un poco de cuál ha sido esa promesa, bandera en su vida que usted dice que marcó un antes y un después en su caminar con Cristo. Bueno, básicamente esa promesa de Dios para mi vida fue en el libro de los Salmos, cuando el salmista David decía, Jehová cumplirá su propósito en Amén. mí, no desampares la obra de tus manos. Entonces es una palabra que me ha acompañado siempre, siempre toda mi vida me ha acompañado y una de las cosas en la que uno tiene que tener claridad es acerca del propósito de Dios en la vida de uno. Amén. Y cuando David le dice a Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí, es porque él tiene la seguridad de que Dios lo dijo, Dios lo hace. Amén. Y cuando dice no desampares la obra de tus manos, lo que David está diciéndole a Dios es, la obra que tú comenzaste en mi vida, termínala, Termina. Señor. No la dejes a medias. Entonces, esa palabra siempre me acompaña, esa seguridad de Dios para conmigo. Y siempre le digo a Dios, la obra que has comenzado en mi vida, termínala. Amén, qué bonito eso, porque muchas veces creemos que cuando empezamos a vivir los procesos, creemos que ya ahí se ha terminado la historia, pero es muy cierto eso y me gusta la palabra que utilizan y creo que es muy importante para arrancar desde ahí y es propósito. Propósito donde Dios nos ha llamado a cada uno conforme a eso, conforme a un propósito y creo que de ahí desenlaza mucho la historia y sobre todo también cómo el Señor lo llamó y me gustaría que podamos aprovechar para contar un poco acerca de eso. ¿Cómo fue ese llamado de parte de Dios a su vida? ¿Cómo fue ese llamado donde Dios le dijo, Pastor Luis, aquí inicia la historia? Pues bueno, mi historia comienza hace alrededor de 30 años más o menos. Pues yo tengo actualmente 36 años ya cumplidos y a la edad de 5 o 6 años empiezo a vivir unos procesos. Mi familia, básicamente mi abuela, yo vengo de un hogar disfuncional donde mi mamá y mi papá se separaron cuando tenía yo 2 años, entonces quedamos al cuidado de mis abuelos y comenzó la lucha porque a esa edad empiezo a presentar unos episodios de convulsiones hasta que el neurólogo me declara médicamente epiléptico. Wow. Entonces, en ese momento, cuando llega la enfermedad, es donde mi abuela y algunos familiares comenzaron a buscar de Dios y decirles pues a los que me están escuchando que
La dificultad, la enfermedad, los problemas son situaciones que no avisan. Ellos Así llegan es. y llegan a nuestra vida para desafiarnos, para aumentar nuestra fe, para hacernos crecer, para producir cambio en nosotros. En fin, muchas cosas, ¿verdad? Y de cada proceso podemos sacar lo bueno de Dios. Amén. Entonces, a esa edad, una tía me comenzó a invitar a la iglesia, que yo fuera a la iglesia. Vamos a la iglesia, el Señor te puede sanar. Y qué lindo es que entendamos que Dios siempre va a colocar a nuestro alrededor, así Mm, como aquel paralítico que fue ayudado por cuatro. Dios siempre te va a poner en el camino ángeles así es. que van a ser enviados por Él para que tú vayas al propósito por el cual Él te ha llamado. Entonces mi tía fue el instrumento de Dios. Dios siempre pone un instrumento, un amigo en la universidad, un compañero de trabajo, un hermano, un Así primo, es. ¿verdad? Entonces siempre Dios coloca a alguien en nuestro camino para llevarnos a ese destino profético que Él tiene para nosotros. Comencé con esas epilepsias, iba a la iglesia, pero también iba al médico, iba a las campañas, a todos los predicadores que llegaban, les pedía que me oraran, que me oraran, que me oraran, les decía, tóqueme la cabeza, y ellos me decían, ¿usted qué sufre? Niño, ¿tú de qué sufres? Y yo les decía, no, yo sufro de la cabeza. Entonces me oraban y me decían, ya estás sano. Yo llegaba a mi casa, un niño de 7 años, llegaba a su casa y le decía a mi abuela, abuela, ya estoy sano, ¿verdad? La fe. Porque qué lindo es que nosotros, esa fe nunca se pierda. Por Amén. eso David decía, confiando en Dios como un niño, porque Amén. Así es. realmente el niño lo montas allá, lo estoy experimentando ahora que soy padre. Montas a tu niño en la montaña, allá arriba, y tú le dices lánzate, y él se lanza, porque él sabe que yo no me voy a quitar, que yo voy a estar Wow. ahí y él no se va a golpear. Entonces, esa confianza de los niños es la que nosotros tenemos que desarrollar en el Señor. Amén, qué bonito. El corazón de niño, es Sí, totalmente cierto, el corazón de niño y qué importante mantenerlo siempre cuidado en Dios. Y creo que el tener ese corazón de niño y qué bonito que Dios los haya llamado, lo haya llamado desde la niñez, pero sabemos que también en medio de ese proceso, por supuesto, tuvo que haber momentos difíciles donde uno decía, pero ¿cómo voy a empezar o cómo voy a iniciar o en qué momento Dios lo va a hacer? Y me gustaría que también nos pueda contar un poco de eso, de cómo fue ese proceso luego, ese proceso de sanidad, cómo vi ese proceso de sanidad y cómo a partir de ahí fue como por decirlo de alguna manera, un punto de partida a su ministerio y a todo lo que el Señor ha hecho. bueno, comencé yendo a la iglesia. Realmente, te soy sincero, no pensaba mucho en la enfermedad. Yo sabía que la tenía, pero como en ese momento era un niño, yo no No le di la sabía autoridad. o no dimensionaba lo grande de esa enfermedad. Entonces yo me tomaba las pastillas, sin embargo, aún así convulsionaba, y yo tenía esa fe de que Dios lo iba a hacer. Pues bueno, un día no había pastillas, no había dinero, no había nada. Estábamos en una crisis porque vengo de una familia no adinerada, sino bastante humilde. Y, y cuando la crisis llegó, llegó el milagro. Wow. Entonces, yo siempre le digo a la gente, esa es una palabra que siempre guardo en mi corazón. Cuando la crisis llega, no llega para matarte, no llega para que te quejes, al contrario, tras la crisis viene el milagro. Entonces, no había pastillas y fue en ese momento donde Dios le plació sanarme. Entonces, lo comenzaron a pasar las semanas y no convulsionaba, y pasó un mes y no Wow. convulsionaba, y pasaron 6 meses y no convulsionaba, y pasó un año y no convulsionaba sin medicamento. Y bueno, han pasado 31 años, Wow. ¿verdad? Y Dios hizo ese milagro de sanidad. Entonces, los milagros llegan en el momento que menos lo esperamos. Dios nos alimenta la promesa con la palabra. Entonces tú tienes una promesa de Dios y antes de que se cumpla, Dios te inyecta fe a través de su palabra para que te puedas mantener mientras el milagro llega, porque hay algo que desespera y es esperar, ¿verdad? Entonces cuando uno está esperando la promesa, Dios te está inyectando palabra. Pues no sé qué día la gente tiene los cultos en su iglesia, pero si tienes un culto en la semana, pues ese día te inyecta fe, los domingos te inyecta fe, cada oportunidad que tenemos de ir a congregarnos o de recibir la palabra es una inyección de fe. Así De hecho, es. alguien que está escuchando este video en estos momentos está recibiendo una inyección de fe a través de esta Sí. palabra. Entonces, mientras esa promesa llega, Dios te inyecta y te infunde aliento a través de su palabra.
Y bueno, llegó el milagro de sanidad y de allí comienzo a servirle a Dios en la iglesia, pues aquel evangelio de hace 30 años atrás no es el mismo evangelio Así de es. ahora. Es muy diferente. Entonces, yo pues no usaba jeans, no usaba suéteres, no me ponía una cadena, o sea, era algo fuerte y yo andaba pues muy clásico, uno lo vestían con corbatica y tal. Entonces íbamos los domingos a la iglesia, eran cultos no tan organizados como ahora, que de pronto ya tenemos en nuestras iglesias un ministerio audiovisual, quien maneja el tiempo, ¿no? Antes era lo que el Espíritu dijera, como decían los ancianos. Y eran cultos largos, extensos. De allí salíamos a De visitar a las calles, a predicarle a los drogadictos, a las prostitutas, a todo el mundo que se nos atravesara. Era una pasión por Dios y yo me Qué enamoré de Dios de una manera impresionante, a tal punto que, bueno, en ese tiempo era pecado jugar bolitoñita, era pecado estar con los compañeros jugando fútbol, era pecado. En fin, que yo no tuve niñez, fue una niñez ahora nacimos en esa frustrada. generación. Dios sabe cómo es su Una cosa. niñez frustrada, entonces le decían al pastor que yo estaba jugando fútbol y el pastor me ponía en disciplina, Tremendo. que estaba jugando bolitoñita y me ponía en disciplina. Que ya, entonces yo para poder servirle a Dios, entre comillas, de alguna manera para hacerlo como yo pensaba que era correcto, entonces dejé de hacer muchas cosas de niño y me convertí en un niño viejo. Ya, o sea, todo era, entonces, pero aún así entiendo que Dios utilizó ese momento de mi vida para guardarme. Y le doy gracias a Dios también por ese evangelio, porque de alguna manera esa palabra quedó sembrada en mi corazón para poder mantenerme hasta el día de hoy. Y bueno, yo tocaba el tambor, tocaba la guacharaca, cantaba, comencé cantando, cantaba en casi todos los cultos, pedía un especial. Y bueno, así me mantuvo el Señor, me enamoré de la alabanza, me enamoré de los instrumentos, me enamoré del servicio a Dios. Y para mí eso era mi todo, servirle a Dios, la vigilia, la iglesia, el culto. Entonces me mantuve todos esos años con esa pasión por servirle a Dios hasta la que a los 11 años de edad, en una iglesia cuadrangular de la Floresta, recibo una promesa de Dios a través de un pastor y me dice, tú serás pastor desde tu juventud. A los 11 años uno recibe una palabra que va a ser pastor desde su juventud, pero yo no, la verdad, pues en el momento la recibí, pero no, como que no le di tanta importancia. Yo, bueno, amén, y ya, y seguí sirviéndole a Dios. Me olvidé de esa palabra, me olvidé de esa palabra, pero ya Dios la había dicho. Y aunque nosotros muchas veces nos olvidemos de las Dios promesas, no, sí. Dios tiene en cuenta cada palabra que nos ha dado. Eh, Hoy día los ministerios son muy instantáneos, o Ujú. sea, son como esa, ese sobrecito de naranjá, maracuyá, luluyá, Todo ¿verdad? es Donde todo presa, es así ya. es. Entonces hoy en día los ministerios son muy de ya. De pronto tú ves que una persona comenzó a salir, a sonar y a la vuelta de un año, 2 años, ¡boom! Eso se derrumbó y no se sabe qué pasó allí, ¿verdad? Pero porque no hubo proceso, no hubo Así un es. seguimiento, no hubo... Entonces yo pienso que es de los años. Dios me dio la palabra y yo comencé a prepararme para eso. Cuando llegó el momento de pastorear, yo tenía 28 años, ya había sido líder del Ministerio de Alabanza, había sido ujier, había sido de intercesión, había sido diácono, había sido pastor asociado, había sido de contabilidad de la De todo. iglesia. Pasé por todos los cargos de la iglesia. Te pregunte porque Entonces, él sabe. entonces la gente no le gustan esos procesos hoy en día. La Así gente quiere es. saltar del bautismo a ser profeta. Entonces son Totalmente. cosas que uno tiene que vivir y quemar cada etapa, cada proceso Mm. para poder tener un ministerio fructífero y sobre todo para que puedas tener fundamento, raíz. Eso Mm. es muy importante. Cimientos, así es. Exacto, que tú estés bien cimentado. Entonces yo comencé cantando, luego me comenzaron comencé a incursionar en la predicación de niños, entonces ya era el niño predicador, me invitaban, después fui el adolescente predicador, después fui el Mm. joven predicador, y ahí me fui desarrollando en la predicación, poco a poco, predicando en los barrios, predicando en las cárceles, predicando en los buses, predicando en las calles. Así comenzó mi ministerio, sin ofrenda, ¿verdad? Porque hoy en día también esa es otra, el Mm. tema de la ofrenda yo comencé sin ofrenda. Entonces, cuando tú comienzas así, tú valoras el Así llamado de es. Dios, porque tú sabes que ya llegará un momento que te va a llegar la honra, pero tu Tiene. corazón no va a estar ahí en ese momento de honra. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Amén. Así Entonces comencé allí y luego llegó el momento a los 28 años donde en una vigilia
teníamos una vigilia en Radio Vida Nueva y Ujú. allá una persona llamaba de madrugada, entonces me pidió que fuera a hacer una oración a su casa. Fui al barrio de Los Almendros a hacer la oración en esa familia que estaban apartados de Dios y de allí comencé una oración todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados. Y ahí entendí que lo de Dios tú no lo forzas, tú no lo planeas, que lo que viene de Dios Él lo va a organizar con el tiempo. Amén, así es. Eso aplica para todo, para el ministerio, para la relación sentimental, para el lugar donde vas a trabajar, Sí. porque tú puedes hacer una idea de qué empresa quieres o qué puerta quieres que se te abra, pero siempre tienes que entender que lo que Dios escoge es mejor que lo que tú puedes escoger. Mm. Entonces llegué a ese lugar porque Dios me llevó a hacer una célula semanal y luego al año duré todo un año llevando el alimento a unas personas, llevando el evangelio, dando tiempo, entregando tantas cosas. Y al año, pues llegaron las lluvias, encontramos un local y allí se constituyó la iglesia que comenzó, bueno, cuando antes de tener el local, habían como 60 personas. Cuando alquilamos el local, ya quedamos como 10 12 Guau, porque cuando la gente ve el compromiso, ya es donde la gente se va hacia atrás. tremendo. Y bueno, ahí comencé a seguir avanzando, a seguir luchando con promesas de Dios. Habían días que llegaba a la iglesia y veía, pues yo estaba acostumbrado a batería, piano, bajo, todo, y llegar a un lugar donde no había nada. Entonces yo coordinaba, yo cantaba, yo recogía la ofrenda, yo predicaba, yo hacía el gol y lo pateaba también, o sea, hacía todo. Qué reto. Y no era fácil porque yo lloraba, yo decía, yo no debo estar aquí, yo tengo que estar en mi iglesia con mi pianista, con mi baterista, con mi Guau. músico, con todo. ¿Y yo qué hago aquí? Cuando quería desistir, venía la voz de Dios y me decía, no te mueves, no te vas, tienes que seguir. Entonces le predicaba a 3 ancianas que iban, a 5 ancianas, a 6 personas, 7 personas. Así duré mucho tiempo. Y fue una transición en la que Dios fue probando, poniéndome a prueba en la que el Señor fue probando mi obediencia, porque Dios prueba tu obediencia. Así Un es. día el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres. O sea, Dios estaba cortando el cordón umbilical de Abraham y le dice, ¿para dónde voy? Sal y vete a una tierra que yo te voy a decir. Cuando tú salgas, yo te aviso para dónde vas. Qué Entonces es un fuerte. desafío cuando Dios te dice sal y tú le preguntas, ¿pero a dónde Guau. voy? No, después hablamos, pero sal. Pero di Entonces obedeció sin saber. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros obedezcamos sin saber. así. Porque siempre nuestro futuro en las manos de Él será lo mejor. Amén. Entonces, de ahí en adelante, pues pasamos muchos procesos como iglesia, pagábamos arriendo. Y en medio de la pandemia, en una crisis, fue donde llegó la compra de la propiedad. Entonces, en mi vida, Dios se ha glorificado siempre en tiempos de crisis. Guau. Y yo le digo siempre a la gente, el tiempo de crisis es la oportunidad para Dios lucirse con nosotros. Así Entonces es. tienes que entender eso, que la crisis es la oportunidad para Dios lucirse en tu vida, para glorificarte en tu hijo, en tu familia, en tu empresa, en tu empleo, en tu ministerio, en todo. Lo mejor que te puede pasar a ti es que la gente no cree en ti. Eso es lo mejor, porque cuando no creen en ti, entonces Dios se va a glorificar. Así es. Bueno, también aparte de eso y continuando con este tema de su testimonio, hay una parte que me gusta mucho y es que sabemos que así como Dios es un Dios de milagros, un Dios de sanidad, también es un Dios de generaciones. Y ahorita nos compartía que, bueno, que tiene un hijo, pero también sabemos que detrás de su hijo viene un proceso y a través de cada situación, de cada proceso en el que el Señor lo ha llamado en su generación, también sabemos que hay una persona que también lo acompaña. ¿Y cómo ha sido ese proceso, aparte de venir de pronto de un hogar disfuncional, cómo el Señor se glorificó a través de su matrimonio, de su familia, y si su esposa ya estaba en medio de ese proceso del llamado? Entonces, cuéntenos un poco de esa parte. Bueno, cuando comencé el llamado pastoral, mi esposo y yo éramos novios apenas, éramos novios, entonces comenzamos allí, ella me apoyaba mucho inicialmente en la iglesia, ya luego cuando nos casamos, yo soy contador público de profesión y yo trabajaba en una empresa como jefe de compras. En ese momento, cuando ya las tarjetas estaban repartidas, yo me quedo sin trabajo, Guau. entonces llegó otra crisis a mi vida y me quedo sin trabajo después que ya todo estaba repartido y le creímos a Dios. Le Hombre creímos a de fe. Dios y nos lanzamos allí.
creyéndole al Señor que era una prueba más de la que Él nos iba a sacar victorioso. Entonces mi esposa pues me tomó de la mano, creyó en Dios, creyó en mí también y comenzamos a avanzar en el propósito juntos, viviendo momentos difíciles. Habían días que si teníamos para el almuerzo, de pronto no había para la comida, o si había el desayuno, no había el almuerzo. Guau. Eh, Habían situaciones y todo eso lo vivimos en silencio. Casi nunca nadie supo lo que pasamos. De hecho, en las redes sociales, yo montaba la foto y nos veían siempre bien, pero nadie sabía qué había Sí, detrás de esa cortina, ¿verdad? Entonces, detrás de la cortina de todo ministro hay algo, hay así una es. historia, hay una batalla, hay un aguijón. Detrás de la cortina de tu familia hay un aguijón, hay una batalla que tú estás librando y que solo la conoce Dios. Entonces, estábamos allí batallando, sacando la obra adelante, una obra que era muy pequeña y confiados en las promesas de Dios. De verdad, nunca tuve como aspiraciones de que esa pequeña obra de 10 personas se iba a volver después una iglesia de 300. Entonces, no me imaginaba eso, pero estaba en los planes de Los Dios. pequeños comienzos. Exacto, entonces Ujú. comenzamos allí poco a poco, me caso con mi esposa, tuvimos un noviazgo muy bonito, muy sano, muy tranquilo, esperando el tiempo de Dios. Ella llegó virgen al matrimonio, yo también llegué virgen, entonces esperamos los dos el tiempo del Señor. Y el pastor me pregunta antes de casarnos, porque él siempre pregunta, dígame la verdad, ¿ustedes están vírgenes o ya tuvieron relaciones? Y bueno, le dijimos, no, pastor, no hemos tenido relaciones. Y en ese momento recibo la palabra del pastor y me dice, Dios los va a bendecir. Y me dijo, Dios los va a bendecir, pero esas palabras que Dios te da no son para enseguida, son para después del proceso. Entonces yo recibí la palabra, pero lo que comenzamos a ver no fue bendición, sino escasez. Entonces, Entiendo. muchas veces vas a ver lo contrario a lo que Dios te dice, pero esa es la plataforma que Dios usa para poder llevarte a lo que te habló. Entonces, viviendo escasez, momentos difíciles en silencio, y luego, después de esos procesos que comenzamos a abrazarlos y agradecer, no a quejarnos, más bien agradecíamos a Dios, los Importante. disfrutábamos el momento de la escasez, nos reíamos, compartíamos. Y tengo mil de testimonios que a veces los doy predicando, pues la gente cuando yo predico se ríe mucho. Primero se ríen y después lloran. Ah. Entonces, muchos testimonios de vida que comenzamos a vivir. Nos casamos esperando un bebé. No llegaba, no llegaba. Pasaron 5 años y nada. Pues ya mi suegra preocupada, mi familia también, todo el mundo, porque no nos estábamos cuidando y era como que la espera. Pero recibimos la promesa de Dios a través de la pastora Edilsa y estábamos esperando la palabra hasta que un día, en medio de la espera, llegó la respuesta de Dios de nuestro bebé. También la promesa de nuestro hijo fue otra prueba más porque después que estábamos contentos porque todo había salido positivo, fuimos a una ecografía y el bebé no aparecía. Había Wow. un saco vacío. El médico le dice a mi esposa, si en 15 días vienes y no hay bebé, te hacemos un legrado y te sacamos todo eso que tienes ahí. Milagro. Porque aquí no hay embarazo, aquí lo que hay es un saco vacío. Entonces fue la prueba de esos 15 días donde nos tomamos de la mano, sirviéndole a Dios al mismo tiempo y al mismo tiempo esperando, viendo qué iba a pasar. Pero yo le inyectaba fe a mi esposa, a pesar de que por dentro sentía que me moría de miedo, pero yo le hablaba a ella con fe. Y esas son las situaciones en las que Dios muchas veces nos va a meter. Mm. Cuando tú tienes miedo, Dios te va a poner a hablar de fortaleza. Cuando tú te sientes enfermo, Dios te va a poner a orar por otros que está enfermo y los va a sanar mientras tú vas a seguir enfermo. Cuando tú estás pasando escasez económica, vas y oras a alguien que está esperando un dinero y le sale, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios se perfecciona es allí en la debilidad Así de es, nosotros. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte, así dice es. el apóstol Pablo. Wow, qué fuerte eso, qué bonito eso y me gustaría mucho que también podamos compartir regresando un poco acerca de toda la historia en sí, los cimientos. Ahorita hablado mucho de los cimientos y creo que ese es uno de mis temas favoritos, me encantan mucho porque creo que las iglesias, que las personas que hoy en día pueden llegar a cosas grandes y ver las maravillas de Dios, creo que siempre
vienen de un proceso y vienen de un cimiento. Y qué importante, como lo decía ahorita, no ser de esa generación o de esas familias express que todo lo quiere enseguida, lo cual es muy difícil a veces la espera, pero también qué importante es el hecho de tener cimientos en las familias, tener cimientos en los ministerios. Entonces, ¿qué nos puede compartir acerca de esa parte también? Bueno, para tener un buen cimiento, lo importante es identificar qué clase de terreno somos. Wow. La palabra de Dios dice que el Señor comparó el corazón del hombre con cuatro clases de terreno. Compara el corazón del hombre con cuatro clases de terreno y esos terrenos son junto al camino, terreno de espinos, terreno de piedras y buena tierra. Entonces son cuatro terrenos. La semilla Es siempre una va a ser la prédica. misma, ¿verdad? La semilla siempre va a ser la misma, siempre. Aquí lo que hace la diferencia es el terreno donde la semilla cae. Wow. Entonces, si tú eres de espinos, te va a ahogar el dinero, te va a ahogar la fama, te va a ahogar el ministerio, te va a ahogar la deuda, te va a ahogar el problema, ¿verdad? Si eres de piedra, entonces va a pasar que esas piedras van a matar la semilla, la piedra del problema, la piedra de tropiezo, las circunstancias en el hogar. Si eres de junto al camino, van a venir las aves del cielo y se van a comer la semilla. Entonces, esas aves representan a Satanás, representan los ataques del diablo, representan las malas amistades, las malas Wow. relaciones. Pero si eres buena tierra, esa semilla, la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, o sea, tiene que haber un proceso de muerte. Dice que ese grano cuando cae se parte y se parte, se rompe. Entonces Dios muchas veces tiene que rompernos, tiene que partirnos, como ese alfarero, ¿verdad? Que dice que Jeremías llegó a la casa del alfarero y vio que el alfarero trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que tenía en la mano se echó a perder, se desboronó y dice que la volvió a hacer de nuevo. O sea, Dios no le pone un pedazo de parche allí para remendar algo. Dios nos desborona y nos hace de nuevo. Entonces Amén. muchas veces se va a desboronar tu vida profesional, se va a desboronar tu salud, se va a desboronar el hogar. Muchas cosas se van a desboronar. Pero Dios te dice que Él es el alfarero y que si esa semilla cayó en buena tierra, ella va a volver a germinar. Amén. Y dijo Job, aunque el árbol fuere cortado, si queda raíz, todavía hay esperanza, porque el río de Dios va a pasar Sí. sobre esa raíz y va a volver a retoñar. Wow. Entonces, lo importante aquí es la raíz que tú tienes, lo que esa semilla produjo en tu vida, que es la palabra de Dios. Cuando ese fundamento está en nosotros, nosotros podemos pasar, como dice, viene el viento, sopla contra aquella casa y no la va a tumbar, porque está fundada sobre Sobre la la roca, roca. porque el cimiento es el Señor, ¿verdad? Y termino diciéndote que hay dos clases de siembra, hay una siembra profunda y hay una superficial. La Ujú. profunda es aquella en la que tú cavas, ahondas, abres el hueco, echas la semilla y ella empieza a crecer. Y hay otra donde hay un montoncito de arena, tú echas la semilla y ella crece. Pues ¿cuál de las dos va a salir más rápido? La que estaba ahí encima de la Sí, arena. claro. Entonces la gente ve la semilla que está creciendo y dice, esta está creciendo primero, pero no saben que la que está más profunda también está creciendo. Lo que pasa es que no se ve porque el hueco es más grande, ¿verdad? Entonces hay momentos en la vida en los que la gente no va a ver tu crecimiento Así o es. tú mismo no lo vas a ver, pero resulta que es que Sí. cuanto más profundo sea el hueco donde te echaron, entonces ese crecimiento va a ser más lento pero más Amén. seguro. Entonces va a venir el viento y esa que creció rápido está por Así es. encima y se va a caer. Pero la que creció en medio de calumnias, de vituperios, de señalamientos, de luchas, de escasez, de toda clase de batallas, se va a mantener firme siempre, porque dependiendo de la profundidad donde la semilla fue sembrada, así se va a sostener. No, qué fuerte. Ya, definitivamente eso es una prédica más. Una prédica, es un podcast más, otro episodio. Y bueno, qué lindo eso, qué lindo el tener cimiento y tenerlo bajo la palabra y bajo la fuente, que como usted lo decía, incluso es bíblico. Tener un cimiento bajo la roca, sobre la roca que es Cristo, por supuesto. ¿Y qué mensaje le deja a nuestra generación? ¿Qué mensaje le deja a toda la familia promesas para este tiempo? Bueno, a esta nueva generación que se está levantando, siempre le digo, ame a Dios. Amén. Ame a Dios, enamórese de Dios. Y les digo a ustedes, muchachos, que están laborando y que están trabajando aquí en esta nueva forma de evangelización.
porque realmente el evangelio es el mismo, los que están cambiando son los métodos, pero el evangelio es el mismo. Y quiero decirle a la juventud de hoy que valora el llamado de Dios, que te enamores de Dios, que lo ames, que lo abraces, que no lo sueltes, que allí, que se mantenga siempre en el Señor. A esta nueva generación les invito a que se enamoren, a que avancen, porque hoy ustedes tienen muchas facilidades para Sí, buscar a Dios. Antes nosotros teníamos como que muchos obstáculos y mucha religión. Ahora no. así es. Ahora ustedes pueden enamorarse de Dios, pueden salir adelante, llevar adelante un propósito y decirles que son capaces, porque Pablo dijo, hablo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Amén, qué importante eso, que ya no nos dicen como la generación cristal, sino que la palabra misma nos dice que somos fuertes y creo que esa es Eso. la promesa mayor que nos regala nuestra generación. Y también, bueno, qué importante el hecho de congregarnos, porque creo que es algo también fundamental, como lo compartí ahorita, el poder llenarnos y recargarnos de fe a través de la congregación, a través de lo que Dios habla, a través de otras personas. Y nos gustaría que nos pueda compartir dos cosas. Inicialmente, cómo podemos ubicar su iglesia, aquellas personas que de pronto no tienen una congregación, no tienen dónde asistir, que por supuesto si están cerca, si están por ahí, puedan ir, puedan visitar y también por supuesto puedan congregarse en esta casa maravillosa que el Señor le ha permitido liderar. Bueno, nosotros estamos pastoreando la iglesia Ciudad de Adoración en el barrio Los Almendros, primera etapa en Soledad, muy cerca sobre la Circunvalar. Estamos en la carrera 19A, número 82A 39, en todo el Romboy. Ahí está la iglesia. Tenemos servicios los días miércoles de Fe para Milagros a las 7 de la noche. Y tenemos los domingos dos escuelas dominicales. La primera a las 7:30 de la mañana y la segunda a las 10 de la mañana. Así es, bueno, ya saben dónde pueden congregarse y bueno, qué importante compartiendo un poco acerca de la congregación de la iglesia, que nos pueda contar también cómo ha sido ese cimiento en la congregación. Ahorita nos compartía de que también siempre viene de pronto esos procesos, esos, por decirlo de alguna manera, como cuando se levanta el enemigo en momentos donde tú estás compartiendo de su obra, tú estás compartiendo y rescatando almas, cómo también fue ese proceso en la congregación. Hoy en día, usted ha visto los frutos de todo ese trabajo. ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, es un trabajo del día a día, de constancia y, y algo bien importante es entender que el pastorado es pasión y entrega. Si tú lo haces porque te tocó, te vas a cansar. Si tú lo haces porque no había más nadie y te pusieron allí, aunque no te gustara, te vas a cansar. Si lo haces porque estás esperando algo a cambio, también te vas a frustrar y te vas a cansar. Pero cuando lo haces por pasión, empiezas a descansar en Dios. Empiezas a descansar en Dios y ese es un trabajo que hacemos con la gente que es bien bonito, al mismo tiempo desagradecido, pero bonito también. Entonces no tenemos que pensar tanto en lo malo, sino en lo bueno, en los frutos que se ven. Y para mí es satisfactorio, para nosotros como pastores es satisfactorio ver un hogar restaurado, un joven que estaba en la droga y se levantó, una muchacha que llegó deprimida y se iba a suicidar, cómo su vida es transformada, una persona que estaba apartada, restaurarse, hacerle un seguimiento a esas personas, ver un hogar que se estaba desboronando y nosotros ayudamos a construir, a levantar nuevamente eso. Entonces, todo ese trabajo que nosotros hacemos es bien bonito y nuestra iglesia está estructurada bajo la base familiar. Somos una iglesia Mira, sí. muy de familias porque hoy en día muchas veces la iglesia, tristemente decirlo, pero muchas veces la iglesia ha contribuido a que hayan divisiones en la familia, a que los Así hogares es. se destruyan. Entonces nosotros estamos muy enfocados en el tiempo en familia, que es bien importante, y saber que tu primera iglesia no es el lugar donde vas a congregarte, tu primera iglesia es tu casa, Qué es tu importante. hijo, es tu esposa, son las personas que viven contigo. Entonces, si tú no puedes edificar tu casa, no puedes edificar la casa del Señor. Entonces,
tenemos la visión de la iglesia enfocada muy básicamente en la familia. Para nosotros es muy importante que la familia esté bien, porque la iglesia la conforman familias. Y si Así la familia es. está bien, la iglesia está bien, porque las familias son la iglesia. Entonces es importante que nosotros entendamos esto y lo hemos entendido. Lo hemos entendido, hemos entendido también el tema del manejo de las personas. Sabemos que todo el mundo no es igual, que tenemos ovejas tranquilas, pero también hay ovejas que hay que estarles partiendo Ujú. la patica, que hay que estarles, ¿verdad? Trayéndolas con el callado, golpeándolas con la vara, ¿verdad? Pero obviamente lo hacemos como dice la palabra. Hay una manera de corregir, que es lo que dice la Biblia, y es con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso está en el libro de Proverbios. Entonces, para poder corregir a alguien, tú tienes que decirle la verdad, pero tiene que ir acompañado de misericordia. Entonces, es importante que la iglesia practique la misericordia para que la gente se sienta amada. Entonces, esto nos ha ayudado a crecer mucho y de hecho la gente llega, siempre se siente a gusto, encuentra una sonrisa, encuentra una oración, encuentra una palabra de aliento, encuentra exhortación y bueno, como yo le digo a la gente en la iglesia, yo les digo la verdad, se ríen, pero ahí les estoy dando duro con la palabra para que nuestra vida sea una vida de frutos. Este año Amén. estamos, el lema del 2025 en nuestra iglesia es año del fruto permanente. Dar fruto, mucho fruto y que ese fruto Permanente. permanezca. Entonces, queremos que las familias sean fructíferas en todas las áreas, económica, familiar, espiritual, y que, como le dijo Pablo a Timoteo, que prospere primero tu, tu alma para que tu cuerpo pueda prosperar. Así es, qué importante eso. ¿Qué piensa usted? Ahorita hablaba y decía que el llamado de pastor es de pasión. Y es totalmente cierto. Pero ¿qué piensa también aquellas personas o aquellos pastores que dicen que no es un llamado solamente o algo de pasión, sino algo que se pueda estudiar? Que también es algo que hoy en día en nuestra generación lo vemos muy común. Sí, lo que pasa es que el pastorado y el estudio va de la mano. O sea, el don Prepararnos. y la preparación va de la mano. Así es. De hecho, nosotros tenemos un llamado que Dios nos entregó, pero nosotros tenemos que perfeccionar ese llamado, ¿verdad? ¿Y cómo lo perfeccionamos? A través de la preparación. Entonces tenemos que prepararnos, porque la Biblia dice que tenemos que presentarnos ante Como Dios obreros aprobados aprobados. como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usa bien. Esa palabra usa bien viene del griego trazar, que significa que traza bien la palabra de verdad. Entonces yo tengo que tener unas competencias para poder pararme ahí al frente porque la Así es. generación de hoy no es la misma generación de Ujú. antes. Por ejemplo, uno hace 20 años atrás se montaba en el púlpito y gritaba mucho y, y era muy gritón uno Hoy en día eso se y ve y no hablaba, van más. hablaba en lengua y la gente danzaba y la gente se iba contenta. Hoy no, hoy Así es. estamos frente a una iglesia de abogados, de ingenieros, de psicólogos, una iglesia mucho más preparada. Entonces nosotros como pastores, eso nos demanda una exigencia de una mayor preparación. ¿Por qué? Porque el oyente te va a exigir una palabra con un peso mayor. Entonces no podemos llegarle a la gente, sí, gloria a Dios, amén, gloria al Señor, aleluya, y hablando en lengua y dónde está el fundamento que es la palabra. Entonces es importante que en nosotros haya una preparación para que nosotros al don le sumemos la preparación. Entonces, las dos cosas son importantes, tiene que haber un equilibrio. Por Ujú. eso Pablo le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio. Y la palabra sobriedad es equilibrio. Entonces yo tengo que tener un equilibrio entre el don y la preparación. Esas dos cosas las uno y es un arma poderosa. Poder, así es, qué importante. Y bueno, también qué mensaje nos deja a la generación, qué mensaje nos deja a aquellas personas que de pronto tienen ese sentir de que tienen un llamado de parte de Dios, pero por miedo a explotarlo, por miedo a darlo a conocer y a ponerlo al servicio de Dios, no lo han hecho o no han querido como poner por obra ese llamado que Dios ha depositado en sus corazones. Bueno, el temor siempre el temor está al que dirán, a ser rechazado, temor al fracaso. Sabes que a mí me llegó el temor al fracaso ministerial y lloraba porque me daba miedo fracasar y sobre todo porque uno piensa qué van a decir, se van a burlar, no van a creer, pero me alienta mucho la palabra, me alentaba mucho la palabra de David. La Biblia dice que cuando Samuel fue a la casa de Isaí,
El Espíritu Santo le habla a Samuel a través del Señor y le dice, cuando llegues allá, no mires ni su estatura, Okey. ni su parecer, ni lo grande que él es, porque yo Amén. Jehová lo desecho. Porque yo Jehová no miro lo que mira el hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo Jehová miro el corazón. Amén. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, le pregunta: "¿Dónde están tus hijos?", y Isaí le dice: "Estos son mis hijos". Y Samuel le dice al Señor: "¿Este es?". "No, ese no es". "¿Y es este?". "No, ese no es". "¿Y este que está acá?". "Tampoco". Y cuando él los señala a todos, entonces dice: "¿No hay más hijos que tú tengas?". Y Isaí dice: "Sí hay uno, pero él es el que cuida las ovejas". No sé si es necesario llamarlo, ¿verdad? Entonces va a haber un momento en nuestra vida en el que nos vamos a sentir con miedo al llamado, vamos a sentir temor a lo que Dios nos ha dado, pero quien te va a exaltar es el Señor y quien te va a levantar es Él. Entonces David fue escogido por el Señor, sacado de detrás de las ovejas y dice el Señor, mándalo a llamar, porque si Él no está aquí, no vamos a comenzar esta comida o esta reunión. Entonces fue Dios el que lo sacó. Tú no te preocupes por cómo Dios lo va a hacer. Simplemente la promoción viene de Dios. Él es el que va a colocar la puerta, Él es el que va a colocar las conexiones, Él es el que va a derramar la gracia y Él es el que te va a exaltar. Amén, así es. Bueno, nos puedes regalar un poco acerca del nombre de su esposa, de su hijo y por supuesto también podemos cerrar en oración, podemos regalar una oración a toda nuestra familia promesas que nos ven y sabemos que este tiempo ha sido de mucha bendición y ahí es como una semilla de esperanza y de fe, sobre todo de fe, que es muy diferente a la esperanza, de fe a nuestra generación, a cada familia que nos ve siempre, porque es como depositar eso de que si Dios lo hizo con usted, que si Dios lo levantó, y que si de pronto hay muchas personas pasando por diferentes circunstancias, ya sea de dificultad, de enfermedad, hay un Dios que lo hizo con usted y por supuesto también lo hará con ellos. Bueno, mi esposa se llama Mari Luna, pero en las redes sociales aparece como Mari Reyes. Ay, cómo aparecen en las redes sociales aquí. Mari Reyes Y usted y también. yo aparezco como Luis Reyes y mi hijo se llama Maximiliano Reyes Luna. Entonces, decirles a las personas que nos escuchan, bendecirte con una palabra y decirte que el plan de Dios y el propósito de Dios en tu vida es grande, que creas en ti, que creas en lo que Dios te ha dado, que no abortes el propósito, que sigas avanzando, que sigas creyendo que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es un camino de perfeccionamiento y es Dios el que va a añadir y el que va a quitar de nosotros lo que tiene que hacer. Entonces te invito a que avances, a que no te detengas, a que creas en lo que Dios te ha dado. Para cosas grandes has sido llamado. El desánimo va a llegar. Los días de incertidumbre van a llegar. Pero hay una palabra bien preciosa que nunca se me olvida y la llevo en mi corazón, y es que cuanto más oscura es la noche, es porque el alba está a punto de rayar. En Amén. medio de tu oscuridad, Dios va a obrar. En medio de tu enfermedad, Dios va a obrar. En medio de ese hogar que está siendo golpeado, Dios va a obrar. En medio de esa economía golpeada, Dios va a obrar. No pierdas la esperanza. La promesa de Dios es mayor que la batalla. Amén. El fruto siempre será atacado, pero la promesa será mayor que el ataque del enemigo. Así que bendigo tu vida, bendigo tu familia y bueno, orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Padre, bendigo, oh Dios, cada persona que ha escuchado, Señor, este tiempo maravilloso, este testimonio, Señor, que sé que va a ser de bendición para muchos, Dios. Restaura, levanta al que está caído, el ministerio que ha perdido la fuerza, la esperanza, la fe, el evangelista, el pastor, el maestro, el líder, el músico, el salmista, adorador, Señor. Oh Dios, los bendigo con toda bendición y que esta semilla de tu palabra no vuelva a ti vacía. Dice Isaías, ella hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Prospérala, Señor, en el corazón del oyente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, familia promesas, el Dios de lo extraordinario también lo hará contigo. No te olvides que esa promesa que Dios ha depositado en tu corazón tendrá el cumplimiento en su tiempo y casi como lo hizo con el pastor Luis Reyes, también por supuesto lo hará contigo. Así que ya sabes, síguenos a través de nuestras redes sociales como Promesas Podcast y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas estar pendiente de todos nuestros episodios y todo lo que el Señor habla a través de cada invitado.
Nos vemos.